¿Alguna vez has sentido que tu vida está años atrasada, comparada con donde deberías estar a esta altura? ¿Te has preguntado por qué personas menos preparadas, menos talentosas o incluso menos buenas que tú parecen avanzar a la velocidad de la luz, mientras tú sigues luchando contra obstáculos que parecen aparecer de la nada? Aquí viene una verdad que va a incomodar a muchos, pero que necesitas escuchar. Si has experimentado ataques constantes, difamaciones inexplicables, puertas que se cierran justo cuando estás a punto de atravesarlas, y una sensación persistente de que algo invisible está trabajando en tu contra, no es paranoia, es confirmación. Confirmación de que eres exactamente lo que el enemigo más teme, un escogido de Dios que está destinado a la grandeza. Mientras los motivadores de autoayuda te dicen que todo pasa por algo y los consejeros te sugieren que quizás no era tu momento, yo te voy a revelar una verdad que cambiará completamente tu perspectiva sobre todo lo que has vivido. Ese tiempo que sientes que perdiste luchando contra fuerzas invisibles no se perdió, fue documentado. Cada año de retraso injusto, cada oportunidad saboteada, cada relación envenenada por difamaciones está registrado en los libros celestiales como deuda pendiente a tu favor. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que el mismo Dios que permitió que pasaras por esa temporada de aparente pérdida es el mismo que tiene el poder de devolverte en meses lo que te robaron en años. Él es especialista en acelerar destinos, en abrir puertas que nadie puede cerrar y en convertir a sus escogidos en testimonios vivientes de que la justicia divina siempre llega, aunque llegue tarde según los estándares humanos. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo funciona este proceso de restauración acelerada, por qué los ataques que has enfrentado son evidencia de tu identidad especial y, más importante aún, qué señales indican que estás a punto de entrar en la temporada donde Dios no solo restaura lo perdido, sino que lo multiplica de maneras que desafiarán toda lógica humana. ¿Estás listo para entender que tu temporada de pérdida está a punto de convertirse en tu temporada de restauración sobrenatural? Imagínate por un momento que eres como esos árboles frutales que, justo cuando están a punto de dar la cosecha más abundante de su vida, son atacados por plagas que parecen surgir de la nada. Así es exactamente como funciona la vida de un escogido de Dios. Mientras más cerca está de manifestar su propósito divino, más intensos se vuelven los ataques diseñados para detenerlo. No es coincidencia que cuando estás en el umbral de tu mayor breakthrough, de repente aparezcan personas tóxicas, situaciones inexplicables y obstáculos que parecen imposibles de superar. Es como si hubiera una agenda oscura, específicamente diseñada para sabotear a aquellos que Dios ha marcado para la grandeza. Lo fascinante es que estos ataques no son aleatorios. Son señales inequívocas de que estás exactamente donde se supone que debes estar, haciendo exactamente lo que más teme la oscuridad. Los elegidos por el Altísimo cargan con una especie de GPS espiritual que los hace visibles en dimensiones que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Es como tener una luz brillante en un cuarto oscuro. Automáticamente te conviertes en el objetivo de todo lo que prefiere las sombras. Por eso, esas maldiciones, difamaciones y ataques espirituales que has experimentado no son castigos divinos, sino confirmaciones de tu identidad celestial. Las fuerzas oscuras invierten tanto tiempo y energía en tratar de detenerte porque saben algo que quizás tú mismo has olvidado durante las temporadas difíciles, que llevas dentro de ti un potencial tan poderoso que podría cambiar no solo tu vida, sino las vidas de miles de personas que están esperando lo que tienes para ofrecer.
Es como si el enemigo hubiera visto tu archivo celestial y estuviera desesperadamente tratando de evitar que te conviertas en quien realmente eres. Y aquí es donde la perspectiva cambia todo. Cuando entiendes que la intensidad de los ataques es directamente proporcional a la magnitud de tu destino, cada batalla se convierte en una confirmación adicional de tu valor real. Es como esos casos donde los ladrones solo se toman la molestia de romper las mejores alarmas de seguridad porque saben que adentro hay tesoros que valen el esfuerzo. Si fueras común y corriente, si no representaras una amenaza real para las estrategias de la oscuridad, simplemente te ignorarían y seguirían de largo. Pero los escogidos de Dios son como esos edificios estratégicos que en tiempos de guerra se convierten automáticamente en objetivos prioritarios, no por casualidad, sino porque su influencia potencial es demasiado peligrosa como para dejarla crecer sin interferencia. Cada ataque que has enfrentado es testimonial involuntario del enemigo sobre tu importancia en el plan celestial. Lo que resulta absolutamente revelador es cómo estos ataques siguen patrones muy específicos que cualquier elegido experimentado puede reconocer inmediatamente. Es como esos virus informáticos que siempre atacan los mismos archivos del sistema porque saben exactamente dónde hacer el mayor daño posible. Primero intentan aislar al escogido de sus fuentes de apoyo espiritual. Después siembran dudas sobre su identidad y llamado. Luego atacan sus finanzas y oportunidades. Y finalmente tratan de destruir su reputación para que otros elegidos no se identifiquen con él. Si reconoces este patrón en tu propia vida, no es porque hayas tenido mala suerte, es porque estás siguiendo el mismo guión que han seguido todos los grandes elegidos de la historia. Es como descubrir que tu experiencia personal es en realidad un capítulo de un libro mucho más grande sobre cómo Dios prepara a sus escogidos para propósitos extraordinarios. Pero aquí viene algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre todo lo que has vivido. Estos ataques espirituales funcionan exactamente como esos entrenamientos militares de élite que parecen diseñados para quebrar al soldado, pero en realidad están diseñados para forjar en él capacidades que de otra manera nunca desarrollaría. Cada difamación te enseña a depender de la aprobación divina en lugar de la humana. Cada puerta cerrada te fuerza a desarrollar rutas alternativas que solo los elegidos conocen. Cada traición te entrena para discernir entre aliados genuinos y infiltrados. Dios usa los mismos ataques que el enemigo diseñó para destruirte como currículum intensivo, para prepararte para niveles de responsabilidad y autoridad que requerirán exactamente las habilidades que estás desarrollando bajo fuego. Es como si cada batalla fuera simultáneamente un ataque maligno y una clase magistral divina, dependiendo desde qué perspectiva la mires. Y esto es crucial que lo entiendas. La razón por la cual los ataques contra los elegidos son tan precisos y tan persistentes es porque hay inteligencias espirituales que estudian específicamente a cada escogido para diseñar estrategias personalizadas de sabotaje. Es como esos hackers élite que invierten meses estudiando un sistema específico para encontrar exactamente dónde está su punto más vulnerable. No es que seas débil o que hayas hecho algo malo para merecer estos ataques, es que representas una amenaza tan significativa para el status quo espiritual que justifica la inversión de recursos especializados para tratar de neutralizarte. Los elegidos enfrentan oposición de nivel profesional precisamente porque están destinados a logros de nivel profesional. Es la diferencia entre enfrentar soldados regulares y enfrentar fuerzas especiales. La calidad de tu oposición revela la importancia estratégica de tu misión. Por eso, la próxima vez que sientas que los ataques se intensifican,
En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, deberías preguntarte ¿para qué me está preparando esto? Es como esos atletas olímpicos que saben que mientras más cerca están de los Juegos, más intenso se vuelve su entrenamiento, no para castigarlos, sino para asegurar que estén en condición óptima para la competencia que define sus vidas. Los elegidos que entienden esta dinámica dejan de ser víctimas de los ataques y se convierten en estudiantes de la guerra espiritual, aprendiendo de cada batalla las lecciones que necesitarán para las victorias que están por venir. Y cuando finalmente emergen de estas temporadas de entrenamiento intensivo, no salen como versiones ligeramente mejoradas de sí mismos, sino como fenómenos espirituales que el mundo no puede ignorar. Pero entender cómo operan estas fuerzas oscuras a través de personas específicas es el siguiente nivel de revelación que necesitas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente escalofriantes, porque las fuerzas oscuras raramente operan directamente. Prefieren usar personas reales, con nombres y apellidos, que ni siquiera sospechan que están siendo instrumentos de una agenda que va mucho más allá de sus motivaciones personales. Es como esos casos de espionaje donde agentes extranjeros reclutan a ciudadanos locales que creen genuinamente que están ayudando a su propio país, sin saber que en realidad están traicionándolo. Los elegidos de Dios enfrentan algo similar. Personas que aparentan buenas intenciones, que incluso pueden ser religiosas o espirituales, pero que inexplicablemente siempre terminan tomando decisiones que sabotean tu crecimiento y bloquean tus oportunidades. Lo más perturbador es que muchas de estas personas actúan con total sinceridad, convencidas de que están haciendo lo correcto, sin darse cuenta de que sus instintos y corazonadas están siendo manipulados por fuerzas que buscan específicamente cerrar los caminos de los escogidos. Y aquí viene algo que va a hacer que repases mentalmente muchas situaciones de tu pasado. Estas personas aparecen con una sincronización sospechosamente perfecta en los momentos más críticos de tu desarrollo espiritual y profesional. Es como si hubiera un cronómetro celestial que activara a ciertos individuos justo cuando estás a punto de dar el siguiente paso hacia tu destino. Pueden ser jefes que de repente cambian de opinión sobre una promoción que ya habían prometido, socios de negocio que inexplicablemente se echan para atrás en acuerdos que beneficiarían a ambos, o incluso familiares que desarrollan una resistencia misteriosa hacia proyectos que claramente están alineados con tu propósito divino. Los escogidos aprenden a reconocer este patrón. La persona que siempre dice sí a todo el mundo, pero que consistentemente encuentra razones para decirte no a ti, especialmente cuando se trata de oportunidades que podrían acelerar tu crecimiento. Es como si llevaran un programa interno que se activa automáticamente cuando detectan que estás cerca de un breakthrough. Lo más fascinante de este fenómeno es que estas personas usadas por la oscuridad frecuentemente desarrollan una aversión inexplicable hacia los elegidos, incluso cuando no han tenido interacciones negativas previas. Es como esos casos donde alguien siente una antipatía inmediata hacia otra persona sin poder explicar racionalmente por qué. Los escogidos de Dios llevan consigo una frecuencia espiritual que automáticamente genera incomodidad en aquellas personas que están alineadas, consciente o inconscientemente, con agendas oscuras. Por eso encuentras individuos que parecen hacer todo lo posible por evitarte, que se comportan de manera extrañamente hostil en tu presencia o que sistemáticamente trabajan para minimizar tu influencia en grupos donde ambos participan. No es nada personal contra ti como individuo, es una reacción automática de su sistema espiritual que reconoce en ti una amenaza para las fuerzas que los están utilizando, incluso si ellos mismos no entienden por qué se sienten así.
Pero aquí es donde se revela la estrategia más sutil y devastadora. Muchas de estas personas no son obviamente malévolas, sino que aparentan ser defensores de la sensatez, la prudencia y el realismo. Es como esos consejeros financieros que siempre encuentran razones por las cuales no es buen momento para hacer esa inversión que podría cambiar tu vida. Usan frases como «solo estoy siendo realista», «no quiero que te ilusiones» o «creo que deberías pensarlo mejor». Pero hay algo en su insistencia que va más allá de la preocupación genuina. Los elegidos enfrentan un bombardeo constante de buenas intenciones que sistemáticamente los empujan hacia la conformidad y los alejan de los riesgos necesarios para manifestar su destino divino. Estas personas se convierten en voces de sabiduría que curiosamente siempre aconsejan la opción más segura, más pequeña, más limitada, como si hubiera algo en ellos que automáticamente se opone a cualquier cosa que pueda resultar en tu expansión o elevación. Y aquí viene algo verdaderamente revelador. Cuando los elegidos logran avanzar a pesar de estas personas, frecuentemente descubren que los mismos individuos que los sabotearon después intentan tomar crédito por sus éxitos o al menos asociarse con ellos públicamente. Es como esos políticos que votan en contra de una ley y luego, cuando resulta exitosa, aparecen en las fotos de celebración como si hubieran sido partidarios desde el principio. Esta hipocresía no es casualidad. Revela que estas personas actúan bajo una influencia que busca específicamente impedir el crecimiento de los escogidos, pero que también quiere parasitar sus éxitos una vez que se vuelven innegables. Por eso los elegidos aprenden a ser extremadamente selectivos sobre a quién incluyen en sus círculos íntimos y a quién le dan acceso a sus planes y visiones. Es como desarrollar un sistema inmunológico espiritual que automáticamente detecta y rechaza a las personas que podrían estar siendo usadas para sabotear su destino, sin importar cuán convincente sea su fachada de apoyo. Lo más impactante de todo esto es descubrir que algunas de estas personas que cerraron tus caminos en el pasado después experimentan consecuencias inexplicables en sus propias vidas, como si el universo mismo las hiciera responsables por haber interferido con el plan divino para un elegido. Es como esos casos donde alguien sabotea un proyecto importante y después todo en su vida profesional comienza a desmoronarse de maneras que no parecen conectadas con su acción original. Los escogidos a menudo son testigos de cómo aquellos que los bloquearon injustamente después enfrentan sus propios bloqueos, como si hubiera una ley cósmica que garantiza que quien impida el progreso divino experimente impedimentos proporcionales en su propia existencia. No es venganza, es justicia espiritual, operando bajo principios que van más allá de la comprensión humana. Es como si el universo dijera: si vas a cerrar puertas para mis elegidos, prepárate para que se cierren puertas para ti. Por eso, cuando mires hacia atrás e identifiques a las personas que consistentemente sabotearon tus oportunidades, no las veas solo como individuos con mal carácter, vélas como instrumentos que fueron utilizados en un juego mucho más grande del que ellas mismas eran conscientes. Es como esos peones en el ajedrez que son sacrificados por el jugador para proteger piezas más valiosas, sin que los peones entiendan la estrategia completa. Esto te ayuda a liberarte del resentimiento personal y a entender que tu verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que usan a personas comunes para ejecutar planes extraordinariamente sofisticados.
Y cuando finalmente llegue tu temporada de restauración, muchas de estas mismas personas se verán obligadas por las circunstancias a abrir las puertas que antes cerraron, no porque hayan cambiado de corazón, sino porque el momento divino no puede ser detenido por instrumentos humanos. Pero entender el peso real de lo que has cargado todos estos años es lo que realmente liberará tu perspectiva. Imagínate cargar una mochila invisible llena de piedras que nadie más puede ver, donde cada piedra representa una maldición, una difamación o una mentira que alguien ha dicho sobre ti a lo largo de los años. Eso es exactamente lo que experimenta un escogido de Dios cuando se convierte en objetivo de ataques sistemáticos diseñados para destruir no solo su reputación, sino su propia percepción de quién es realmente. Es como esos experimentos psicológicos donde le dicen a una persona 1000 veces que es torpe hasta que empieza a tropezarse, excepto que en tu caso, las mentiras han sido mucho más sofisticadas y devastadoras. Las maldiciones no son solo palabras lanzadas al aire, son declaraciones cargadas de intención malévola que buscan específicamente alterar el curso de tu destino, crear bloqueos en tu mente y generar dudas tan profundas sobre tu identidad que empiezas a creer que quizás no eres tan especial como Dios te había dicho que eras. Es como si hubieran estado programando un virus mental diseñado para infectar tu autoconcepto y sabotear tu fe en tu propio llamado. Y aquí es donde el peso se vuelve realmente abrumador. No es solo el impacto de las palabras negativas, sino la constancia sistemática con la que han sido pronunciadas durante períodos prolongados de tiempo. Es como esas gotas de agua que, individualmente, parecen inofensivas, pero que después de años cayendo en el mismo lugar pueden perforar la piedra más dura. Los elegidos enfrentan campañas de difamación que se extienden por años, a veces décadas, donde diferentes personas en diferentes momentos repiten versiones similares de las mismas mentiras sobre su carácter, sus motivos o sus capacidades. Lo más devastador es que muchas veces estas campañas incluyen medias verdades mezcladas con mentiras completas, lo que hace que sea casi imposible defenderse efectivamente sin sonar como si estuvieras justificándote o negando cosas obvias. Es como estar en un juicio donde los testigos han coordinado sus testimonios para crear una narrativa falsa, pero convincente, que hace que incluso tú mismo comiences a cuestionar tu propia versión de los hechos. Lo que hace que estas maldiciones sean particularmente pesadas es que frecuentemente provienen de personas que se supone que deberían estar en tu esquina. Familiares, amigos cercanos, líderes espirituales o colegas de confianza. Es como ser traicionado por tu propio ejército mientras luchas en territorio enemigo. Cuando alguien extraño te critica, puedes descartarlo fácilmente, pero cuando las palabras destructivas vienen de bocas que creías que te amaban, o al menos te respetaban, el impacto es exponencialmente más devastador. Los escogidos de Dios a menudo cargan con el peso adicional de haber sido incomprendidos por las personas más cercanas a ellos, quienes interpretan su unción como arrogancia, su visión como delirio y su fe como ingenuidad. Es como si las personas que mejor deberían entender tu llamado fueran precisamente las más ciegas para reconocerlo, añadiendo una capa extra de soledad y confusión a un proceso que ya es suficientemente difícil. Pero aquí viene algo que necesitas entender sobre la naturaleza de estas maldiciones. No todas son pronunciadas conscientemente con intención maligna. Muchas provienen de personas que genuinamente creen que están ayudándote al que mantenerte con los pies en la tierra. Es como esos padres sobreprotectores que, con la intención de evitar que sus hijos se desilusionen, les dicen constantemente que sus sueños son demasiado grandes o irrealistas.
Los elegidos cargan con el peso de haber escuchado durante años frases como «no te hagas ilusiones, sé más realista», «eso no es para personas como nosotros» o «mejor concéntrate en algo más seguro». Estas palabras, aunque dichas con aparente buena intención, funcionan como maldiciones porque programan la mente del escogido para operar por debajo de su verdadero potencial. Es como instalar un limitador de velocidad espiritual que impide que alcances las velocidades para las cuales fuiste diseñado, todo bajo el pretexto de protegerte de posibles accidentes. Y esto es crucial que lo comprendas. El peso de estas maldiciones no solo afecta tu autoestima, afecta tu capacidad de tomar decisiones alineadas con tu destino divino. Es como caminar con gafas que distorsionan tu visión, haciendo que constantemente calcules mal las distancias y las oportunidades. Cuando has cargado durante años con declaraciones negativas sobre tu carácter, tus capacidades o tu futuro, desarrollas una especie de síndrome del impostor espiritual, donde, aunque Dios te confirme repetidamente tu identidad como elegido, siempre hay una vocecita interna que repite las maldiciones que has escuchado. Por eso, muchos escogidos se sabotean a sí mismos justo cuando están a punto de breakthrough decisivos, no porque no sean capaces, sino porque el peso de las maldiciones los hace sentir como si no merecieran el éxito o como si fueran engañando a todos con respecto a sus verdaderas capacidades. Es como tener un sistema de frenos automático que se activa cada vez que intentas acelerar hacia tu destino. Lo más injusto de todo este proceso es que mientras tú cargas con el peso de estas maldiciones, muchas de las personas que las pronunciaron siguen con sus vidas sin ninguna consecuencia aparente, al menos inicialmente. Es como esos casos donde alguien causa un accidente y se va del lugar, dejando a la víctima para lidiar sola con los daños. Los elegidos a menudo se sienten como si estuvieran cargando no solo con sus propias luchas, sino también con el peso de la negatividad que otros han depositado sobre ellos a lo largo de los años. Puede parecer que aquellos que te maldijeron prosperan mientras tú luchas, que quienes te difamaron tienen vidas aparentemente bendecidas mientras la tuya parece estancada, que las personas que cerraron tus puertas encuentran todas las suyas abiertas. Esta aparente injusticia añade una carga emocional adicional, porque no solo lidias con el impacto directo de las maldiciones, sino también con la sensación de que el universo es fundamentalmente injusto. Pero aquí es donde necesitas cambiar completamente tu perspectiva sobre todo este peso que has cargado. Cada maldición que has soportado, cada difamación que has aguantado, cada mentira que se ha dicho sobre ti, todo eso ha sido documentado meticulosamente en registros celestiales, como evidencia en el caso que Dios está construyendo a tu favor. Es como esos abogados que pacientemente recopilan todas las pruebas durante años antes de presentar un caso que es imposible de refutar. El peso que has llevado no ha sido en vano, ha sido la acumulación de evidencia que garantiza que cuando llegue tu momento de vindicación será tan completo y tan evidente que incluso quienes te maldijeron tendrán que reconocer que había algo especial en ti desde el principio. Y esa vindicación no viene sola, viene acompañada de la restauración de todo lo que fue dañado por esas palabras destructivas. Pero entender cómo estos años, aparentemente perdidos, en realidad fueron inversión divina, es lo que transformará completamente tu perspectiva. Aquí llegamos a una de las revelaciones más liberadoras que un elegido puede recibir. Esos años que sientes que desperdiciaste luchando contra obstáculos invisibles, navegando por laberintos emocionales o simplemente tratando de entender por qué tu vida parecía estar en cámara lenta mientras otros avanzaban a velocidad normal, no fueron años perdidos.
Fueron años de universidad espiritual en el programa más riguroso que existe. Es como esos estudiantes de medicina que pasan años estudiando antes de siquiera tocar a un paciente real, mientras ven a otros con carreras más cortas ya trabajando y ganando dinero. Los escogidos de Dios pasan por periodos de preparación que son proporcionalmente intensos a la magnitud del propósito para el cual están siendo entrenados. Cada año de aparente estancamiento ha sido en realidad un año de desarrollo interno, fortalecimiento del carácter y acumulación de la sabiduría específica que necesitarás para las responsabilidades que están por venir. Y esto es fascinante. Mientras tú veías retrasos, Dios veía inversiones. Mientras tú lamentabas oportunidades perdidas, Él estaba orquestando oportunidades infinitamente mejores. Mientras tú sentías que llegabas tarde a tu destino, Él estaba calibrando tu entrada para el momento perfecto. Es como esos directores de cine que filman docenas de tomas de la misma escena hasta conseguir exactamente el ángulo, la iluminación y la interpretación que necesitan para crear una obra maestra. Los elegidos que han pasado por estas temporadas de preparación extendida no emergen como versiones ligeramente mejoradas de sí mismos. Emergen como fenómenos que desafían toda explicación natural. Llevan consigo una profundidad, una sabiduría y una autoridad espiritual que solo se puede desarrollar en el laboratorio de la adversidad divina. Es la diferencia entre un diamante recién extraído de la mina y un diamante que ha pasado por todo el proceso de corte, pulido y perfeccionamiento profesional. Lo que resulta extraordinario es cómo cada experiencia aparentemente negativa de estos años perdidos se convierte después en una herramienta específica para tu ministerio futuro. Es como esos chefs que tienen que dominar técnicas básicas que parecen irrelevantes hasta que llega el momento de crear un plato complejo donde cada habilidad se integra perfectamente. Esa traición que te destrozó te enseñó discernimiento para reconocer corazones genuinos. Esa pérdida financiera que casi te quebró te dio compasión real por las luchas económicas de otros. Esa enfermedad que te asustó te conectó con la fragilidad humana de una manera que solo los que han estado cerca de la pérdida pueden entender. Los escogidos descubren que no hay ni una sola experiencia dolorosa en su historia que no se convierta después en una clave para abrir el corazón de alguien que necesita exactamente lo que ellos aprendieron durante esa temporada específica de dificultad. Pero aquí viene algo que cambiará para siempre cómo ves tu pasado. Esos años donde sentías que no estabas progresando profesionalmente, donde parecía que todos tus coetáneos te estaban dejando atrás, donde te preguntabas si realmente tenías lo necesario para cumplir tus sueños, fueron precisamente los años donde Dios estaba desarrollando en ti la resistencia emocional y espiritual necesaria para manejar el nivel de éxito que está destinado para tu vida. Es como esos atletas que pasan años en entrenamientos que parecen no tener relación directa con su deporte, solo para descubrir que esa preparación aparentemente irrelevante es exactamente lo que les da la ventaja en el momento decisivo. Los elegidos que intentan acelerar su proceso o saltarse estas temporadas de preparación invariablemente colapsan cuando llegan las presiones reales del éxito. Pero aquellos que han sido forjados en estos años de aparente pérdida desarrollan una estabilidad interior que los hace prácticamente imposibles de derribar. Y esto es crucial entender. Durante estos años de preparación divina, Dios no solo estaba trabajando en tu carácter, también estaba trabajando en las circunstancias externas para crear el escenario perfecto para tu emergencia. Es como esos productores teatrales que pasan meses preparando no solo a los actores, sino también el escenario, la iluminación, el vestuario y la audiencia,
para que cuando llegue la noche del estreno, todo esté perfectamente sincronizado. Mientras tú te sentías estancado, el Altísimo estaba moviendo piezas en tableros que ni siquiera sabías que existían, preparando las personas que necesitarías conocer, creando las oportunidades que requerirías, incluso removiendo obstáculos y oposiciones que podrían haber interferido con tu éxito futuro. Los escogidos eventualmente descubren que sus años de aparente retraso en realidad fueron años donde Dios estaba acelerando procesos en otras dimensiones para garantizar que cuando llegara su momento, todo el universo conspirase a su favor. Lo más impresionante de este proceso es cómo los elegidos que entienden esta perspectiva comienzan a ver su historia completa como una obra maestra de timing divino, donde cada aparente pérdida de tiempo se revela como una inversión estratégica perfectamente calculada. Es como esos inversionistas geniales que compran acciones cuando todos piensan que están locos, solo para convertirse en multimillonarios cuando el valor de esas acciones se dispara años después. Empiezas a entender que esos años donde no podías conseguir ciertos trabajos te protegieron de estar atrapado en situaciones que habrían limitado tu crecimiento. Que esas relaciones que no funcionaron te salvaron de compromisos que habrían impedido que conocieras a las personas realmente correctas para tu destino. Que esos proyectos que fallaron te forzaron a desarrollar habilidades y perspectivas que serían esenciales para los proyectos realmente importantes que estaban por venir. Es como descubrir que cada aparente desviación en tu camino, en realidad, te estaba llevando por la ruta más directa hacia tu verdadero destino. Por eso, cuando mires hacia atrás a esos años que creías perdidos, no los veas como tiempo desperdiciado. Véelos como los años más caros de tu educación, donde Dios invirtió recursos celestiales para prepararte para un nivel de impacto que justifica completamente la inversión. Es como esos programas de entrenamiento militar de élite que cuestan millones de dólares por soldado, porque están preparando personas para misiones que valen billones. Los elegidos que han pasado por estas temporadas extendidas de preparación cargan consigo un valor agregado que es inmediatamente reconocible por quienes tienen discernimiento espiritual y totalmente incomprensible para quienes solo ven las superficies. Y cuando finalmente llega el momento de la manifestación, cuando todos esos años de preparación convergen en oportunidades que parecen surgir de la nada, es cuando tanto tú como el mundo se dan cuenta de que nada de lo que viviste fue accidental. Pero entender cómo Dios ha estado documentando cada injusticia para garantizar tu vindicación completa es lo que realmente te dará la paz que necesitas. Imagínate el sistema de documentación más sofisticado que existe, donde cada injusticia, cada traición, cada momento de dolor causado injustamente a uno de los escogidos de Dios queda registrado con una precisión que ningún tribunal terrenal podría igualar. Es como esos sistemas de seguridad de alta tecnología que graban todo en múltiples ángulos y almacenan la información en servidores que nunca fallan, excepto que estamos hablando de registros celestiales que capturan no solo las acciones, sino también las intenciones, los motivos y las consecuencias de cada acto cometido contra los elegidos. Cada lágrima derramada injustamente, cada oportunidad bloqueada sin razón válida, cada palabra hiriente dicha con malicia, todo queda documentado automáticamente en archivos divinos que servirán como evidencia irrefutable cuando llegue el momento de la vindicación. Es como tener el mejor abogado del universo trabajando en tu caso 24/7. Recopilando meticulosamente todas las pruebas necesarias para garantizar que la justicia no solo se haga, sino que sea imposible de disputar. Y aquí viene algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre todo lo que has vivido.
Mientras tú pensabas que esas injusticias se perdían en el olvido, Dios estaba construyendo un expediente detallado que incluye no solo lo que te hicieron a ti, sino también las bendiciones y oportunidades que fueron bloqueadas como resultado de esas acciones. Es como esos casos legales donde el abogado no solo presenta el daño directo, sino también todos los daños colaterales y las oportunidades perdidas. Los registros celestiales documentan cuántas personas dejaron de ser bendecidas porque tu ministerio fue retrasado, cuántas oportunidades de crecimiento fueron saboteadas, cuántos proyectos que habrían generado impacto positivo fueron interrumpidos por la interferencia maligna. Los elegidos no solo reciben vindicación personal, reciben restauración proporcional al impacto total que sus vidas habrían tenido si no hubieran sido sistemáticamente saboteadas. Es como si Dios fuera un contador celestial que lleva registros exactos de todo lo que fue robado, incluyendo los intereses compuestos que se habrían generado. Lo fascinante es que estos registros celestiales no solo documentan las acciones de tus enemigos directos, sino también las omisiones de aquellas personas que, teniendo el poder de ayudarte, eligieron mirar hacia otro lado. Es como esos casos donde se procesa no solo a quien comete el crimen, sino también a quienes lo encubren o permiten que suceda. Los escogidos de Dios a menudo sufren tanto por las acciones maliciosas de algunos como por la indiferencia calculada de otros, que perfectamente podrían haber intervenido para hacer justicia o crear oportunidades. Los registros divinos capturan cada momento donde alguien con autoridad decidió ignorar tu talento, cada ocasión donde alguien con conexiones eligió no abrirte puertas, cada instancia donde personas con recursos optaron por invertir en candidatos menos calificados solo para evitar reconocer tu superioridad. Es como si Dios estuviera diciendo: no solo voy a responsabilizar a quienes te atacaron, sino también a quienes te negaron las oportunidades que merecías. Pero aquí es donde los registros celestiales revelan una sofisticación que va más allá de cualquier sistema judicial humano. No solo documentan lo que pasó, sino también lo que estaba destinado a pasar si no hubiera existido interferencia maligna. Es como tener acceso a una línea de tiempo alternativa donde puedes ver exactamente cómo habría sido tu vida si cada puerta hubiera estado abierta, si cada oportunidad hubiera llegado a tiempo, si cada persona hubiera actuado con justicia e integridad. Los elegidos eventualmente descubren que Dios no solo conoce lo que les fue robado, sino que también tiene un cálculo exacto de todo lo que habrían logrado, creado e impactado durante los años que fueron saboteados. Por eso, la restauración divina nunca es simplemente equivalente a lo que se perdió. Siempre es multiplicada porque incluye no solo la restitución, sino también la compensación por todo el potencial que fue bloqueado. Es como recibir no solo tu dinero robado, sino también todos los dividendos que ese dinero habría generado si hubiera sido invertido correctamente. Y esto es algo que debería darte una paz profunda. Cada persona que contribuyó a tu sufrimiento injusto, consciente o inconscientemente, tiene una cuenta abierta en los libros celestiales que eventualmente tendrá que ser saldada. Es como esos sistemas de crédito divino donde cada acción genera automáticamente una deuda o un crédito que no puede ser borrado, transferido o ignorado. No estamos hablando de venganza humana, sino de justicia cósmica que opera bajo leyes espirituales tan precisas como las leyes físicas que gobiernan el universo. Los elegidos pueden descansar sabiendo que no necesitan perseguir justicia por sus propias manos, porque hay un sistema divino que garantiza que cada injusticia será eventualmente rectificada,
frecuentemente de maneras que son más perfectas y completas de lo que cualquier venganza humana podría lograr. Es como tener la garantía de que el universo mismo está comprometido a restaurar el equilibrio que fue alterado por las acciones injustas contra ti. Lo más extraordinario de todo este proceso es que los registros celestiales no solo sirven para vindicar a los elegidos, sino también para convertir sus historias de sufrimiento en testimonios poderosos que inspirarán y liberarán a otros escogidos que están pasando por procesos similares. Es como esos casos legales precedentes que no solo benefician al demandante original, sino que establecen jurisprudencia que protege a todos los futuros casos similares. Cuando Dios finalmente presenta la evidencia completa de todo lo que has soportado y logra tu restauración total, tu historia se convierte en una declaración cósmica de que nadie puede tocar impunemente a los elegidos del Altísimo. Otros escogidos, que están en medio de sus propias batallas, verán tu vindicación y entenderán que ellos también tienen un abogado celestial trabajando en sus casos, que sus propias injusticias también están siendo documentadas y que su propia restauración también es inevitable. Es como encender un faro que no solo te guía a ti hacia puerto seguro, sino que también ilumina el camino para otros navegantes que luchan en la misma tormenta. Por eso, cuando te sientes tentado a preguntarte si Dios realmente está viendo todo lo que has soportado, si realmente le importa la injusticia que has experimentado, o si alguna vez habrá consecuencias reales para quienes te han lastimado, recuerda que estás tratando con un Dios que es meticuloso en sus registros y perfecto en su justicia. Es como tener la seguridad absoluta de que el detective más brillante del universo está trabajando en tu caso, que no hay detalle demasiado pequeño para su atención y que no hay injusticia demasiado antigua para ser corregida cuando llegue el momento correcto. Los registros celestiales garantizan que tu vindicación será tan completa y tan evidente que incluso quienes te atacaron tendrán que reconocer que subestimaron gravemente la protección divina que te rodeaba. Y cuando esa vindicación llegue, no será solo personal, será una demostración pública de la fidelidad de Dios hacia todos sus elegidos. Pero entender cómo esta fidelidad divina se manifiesta precisamente cuando parece que todo está perdido, es lo que realmente fortalecerá tu fe para lo que está por venir. Hay algo extraordinario sobre el timing de Dios que constantemente desafía toda lógica humana. Justo cuando un elegido está en el punto más bajo de su travesía, cuando parece que todas las puertas están cerradas y todas las opciones se han agotado, es precisamente cuando la fidelidad divina hace su entrada más dramática. Es como esos rescates cinematográficos donde el héroe aparece exactamente en el último segundo, cuando ya parecía que todo estaba perdido. Los escogidos aprenden que Dios tiene una predilección por los momentos imposibles, por las situaciones donde ninguna solución humana es viable, porque es en esos momentos que su intervención se vuelve inconfundiblemente sobrenatural. Es como si el Altísimo esperara deliberadamente hasta que todas las alternativas terrenales se agoten para que, cuando llegue su liberación, nadie pueda atribuirla a coincidencia, suerte o esfuerzo humano. La fidelidad divina brilla más intensamente contra el fondo de la desesperanza humana, creando contrastes tan dramáticos que hasta los más escépticos tienen que admitir que algo extraordinario está sucediendo. Y aquí es donde la fidelidad de Dios revela una sabiduría que va mucho más allá de nuestro entendimiento limitado. Esos momentos donde sientes que Él se ha olvidado de ti, donde parece que tus oraciones rebotan en el techo,
donde te preguntas si realmente escuchaste bien su voz cuando te prometió cosas grandiosas, son precisamente los momentos donde está trabajando más intensamente entre bastidores para orquestar tu liberación. Es como esos magos que parecen estar haciendo nada mientras secretamente preparan el truco más impresionante del espectáculo. Los elegidos que han caminado con Dios por suficiente tiempo aprenden a reconocer estos periodos de silencio aparente como señales de que algo grande está gestándose en las dimensiones invisibles. Es como si el creador del universo estuviera moviendo montañas, reorganizando calendarios celestiales y coordinando circunstancias en múltiples continentes, todo para crear el escenario perfecto para tu breakthrough. Pero como todo este trabajo sucede en reinos espirituales, tú solo experimentas el silencio previo a la tormenta de bendiciones. Lo fascinante es cómo la fidelidad divina frecuentemente se manifiesta a través de las fuentes más inesperadas, utilizando personas, situaciones y oportunidades que jamás habrías considerado como instrumentos de tu liberación. Es como esos casos donde la ayuda llega desde el ángulo más improbable, de la persona que menos esperabas, o a través de la puerta que habías descartado por completo. Los escogidos de Dios descubren que cuando Él decide intervenir en sus vidas, su creatividad para abrir caminos es infinita. Puede usar a un enemigo para crear una oportunidad, convertir una pérdida aparente en la mejor cosa que te haya pasado, o hacer que una conversación casual con un desconocido cambie el curso completo de tu destino. Es como si Dios fuera un director de orquesta que puede hacer música hermosa utilizando cualquier instrumento, incluso aquellos que están desafinados o rotos. La fidelidad divina no está limitada por tus expectativas sobre cómo debería llegar la ayuda. Está limitada solo por su propia naturaleza ilimitada. Pero aquí viene algo que debería darte esperanza sobrenatural. La fidelidad de Dios hacia sus elegidos no solo se manifiesta en la liberación de problemas, sino en la transformación completa de esos problemas en plataformas para bendiciones aún mayores. Es como esos arquitectos geniales que toman un edificio en ruinas y lo convierten en una obra maestra que es más hermosa que cualquier estructura que se podría haber construido desde cero. Cada ataque que has enfrentado, cada injusticia que has soportado, cada año que has sentido perdido, todo eso se convierte en material prima que el Altísimo utiliza para construir una historia de triunfo tan extraordinaria que inspira a generaciones enteras. Los escogidos eventualmente comprenden que su sufrimiento no fue un accidente cósmico que Dios tuvo que arreglar. Fue una inversión estratégica que Él utilizó para crear testimonios que demostrarían su poder a niveles que habrían sido imposibles sin esas experiencias previas de aparente derrota. Es como descubrir que lo que creías que era tu mayor debilidad, en realidad se estaba convirtiendo en tu superpoder más distintivo. Y esto es algo que transformará completamente cómo interpretas las señales de la fidelidad divina. Muchas veces, antes de que llegue tu gran breakthrough, Dios te envía pequeñas confirmaciones que parecen insignificantes, pero que en realidad son sus tarjetas de presentación, anunciándote que tu temporada está a punto de cambiar. Es como esos temblores pequeños que preceden a un terremoto mayor. Solo aquellos que saben interpretar las señales entienden lo que realmente está por suceder. Pueden ser conversaciones inesperadas, donde alguien te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Oportunidades pequeñas que aparecen después de meses de sequía, o incluso sueños y confirmaciones espirituales que llegan justo cuando tu fe estaba en el punto más bajo.
Los elegidos que desarrollan sensibilidad para estos precursores divinos aprenden a posicionarse espiritualmente para recibir las bendiciones mayores que están por manifestarse. Es como aprender a leer el clima espiritual para saber cuándo se acerca la tormenta de favor que cambiará todo en tu vida. Lo más impresionante de la fidelidad divina es que no solo restaura lo que fue perdido o dañado, sino que frecuentemente eleva a los elegidos a niveles que nunca habrían alcanzado si no hubieran pasado por las pruebas que tanto lamentaron. Es como esos atletas que sufren lesiones devastadoras y después regresan más fuertes que nunca, rompiendo récords que parecían imposibles antes de su adversidad. La fidelidad de Dios hacia sus escogidos incluye una dimensión de multiplicación que convierte cada pérdida en ganancia compuesta, cada año de retraso en aceleración sobrenatural, cada momento de humillación en plataforma para honra extraordinaria. Por eso, los elegidos que han experimentado las manifestaciones más dramáticas de la fidelidad divina frecuentemente testifican que no cambiarían ni un solo día de su sufrimiento, porque fue precisamente ese sufrimiento lo que los calificó para las bendiciones que ahora disfrutan. Es como entender que el precio que pagaron por su educación en la Universidad de la Adversidad fue la mejor inversión de sus vidas. Por eso, cuando sientes que has esperado tanto tiempo que ya perdiste la esperanza de que algo cambie en tu vida, cuando parece que Dios se olvidó de las promesas que te hizo, cuando todos los indicadores externos sugieren que tu temporada de favor nunca llegará, es precisamente en esos momentos que necesitas recordar que la fidelidad divina tiene una tendencia histórica a manifestarse cuando menos la esperas, pero más la necesitas. Es como esos amaneceres que llegan después de las noches más oscuras. La intensidad de la luz es directamente proporcional a la profundidad de las tinieblas que la precedieron. Los elegidos que entienden este principio desarrollan una fe inquebrantable que se fortalece en lugar de debilitarse durante las temporadas de silencio aparente. Porque saben que cada día de espera es un día más cerca de una manifestación que será tan evidente y tan poderosa que compensará completamente todo lo que tuvieron que soportar para llegar a ella. Y cuando esa fidelidad finalmente se manifieste en tu vida, entenderás por qué el timing de Dios, aunque misterioso, siempre es perfecto. Pero comprender que el tiempo mismo no es una limitación para el Creador del tiempo, es lo que realmente liberará tu fe de las ansiedades temporales. Aquí llegamos a una de las verdades más liberadoras que un elegido puede comprender. El tiempo, que para nosotros parece una limitación absoluta e irreversible, para Dios es simplemente otra variable que puede manipular con la misma facilidad con que un director de orquesta controla el tempo de una sinfonía. Es como descubrir que has estado jugando un videojuego donde el jefe final tiene la habilidad de acelerar, pausar o incluso retroceder el tiempo según sea necesario para cumplir sus objetivos. Los escogidos que entienden esta realidad dejan de angustiarse por los años que sienten perdidos y comienzan a maravillarse por la capacidad sobrenatural que tiene el Creador del universo para comprimir décadas de progreso en meses, semanas o incluso días cuando decide que ha llegado el momento perfecto para su manifestación. Es como si el Altísimo tuviera un botón de avance rápido, cósmico, que puede activar para compensar instantáneamente cualquier retraso que haya sido causado por interferencia maligna o circunstancias adversas. Y aquí es donde la perspectiva cambia todo. Mientras tú has estado midiendo tu progreso con relojes terrestres, Dios ha estado operando según un calendario celestial donde lo que parece imposible de lograr en años puede suceder en un instante divino. Es como esos casos donde alguien estudia durante décadas
para convertirse en experto en algo, mientras otra persona tiene una revelación súbita que le da el mismo nivel de conocimiento instantáneamente. Los elegidos descubren que cuando el Altísimo decide acelerar sus destinos, no solo se abren puertas, se abren portales dimensionales que los catapultan a niveles de influencia, prosperidad y autoridad que habrían tomado décadas alcanzar por medios naturales. Es como si hubiera autopistas espirituales reservadas exclusivamente para los escogidos, donde pueden viajar a velocidades que desafían toda lógica humana, mientras otros siguen atrapados en el tráfico lento de los procesos normales de la vida. Lo fascinante es observar cómo Dios acelera destinos, utilizando lo que yo llamo multiplicación de oportunidades sincronizadas, donde de repente, después de años de sequía, aparecen simultáneamente múltiples opciones extraordinarias que normalmente se presentarían con años de diferencia entre una y otra. Es como si el universo hubiera estado ahorrando todas las bendiciones que te debía y decidiera entregártelas todas de una vez. Los elegidos en temporada de aceleración divina experimentan fenómenos que desafían toda explicación estadística. Conocen exactamente a las personas correctas en el momento preciso. Reciben ofertas que parecían imposibles. Descubren oportunidades que estaban perfectamente diseñadas para sus habilidades específicas. Y encuentran que todos los recursos que necesitan para sus proyectos aparecen de fuentes que nunca habrían imaginado. Es como si Dios estuviera compensando el tiempo perdido, creando una confluencia de factores favorables, tan densa que cada día trae avances que normalmente tomarían meses o años materializar. Pero aquí viene algo verdaderamente extraordinario. Cuando Dios acelera el destino de un elegido, no solo cambia su velocidad de progreso, cambia la calidad y magnitud de las oportunidades que se presentan. Es como esos casos donde alguien que ha estado aplicando para trabajos de nivel básico, de repente recibe una oferta para un puesto ejecutivo que ni siquiera sabía que existía. Los escogidos, en temporadas de aceleración divina, frecuentemente experimentan lo que llamo saltos cuánticos de destino, donde pasan directamente de luchas financieras a prosperidad abundante, de anonimato total a plataformas de influencia masiva, de relaciones tóxicas a conexiones que transforman completamente su vida personal y profesional. No es una progresión gradual, es una transformación instantánea que los posiciona exactamente donde necesitan estar para cumplir el propósito para el cual fueron escogidos. Es como si Dios dijera: ya perdiste suficiente tiempo lidiando con obstáculos menores. Ahora te voy a catapultar directamente al nivel donde realmente perteneces. Y esto es algo que debería llenarte de expectativa sobrenatural. La aceleración divina no solo afecta las circunstancias externas, también acelera el desarrollo interno del elegido, dotándolo instantáneamente de la sabiduría, la confianza y las habilidades necesarias para manejar su nuevo nivel de responsabilidad e influencia. Es como esos programas de entrenamiento militar acelerado, donde en meses forman soldados que normalmente tomarían años desarrollar. Cuando Dios decide que es tiempo de acelerar tu destino, también acelera tu capacitación, tu madurez espiritual y tu preparación emocional para que no solo alcances tu nuevo nivel, sino que prosperes sosteniblemente en él. Los elegidos descubren que reciben descargas de discernimiento que les permiten navegar situaciones complejas como si hubieran tenido décadas de experiencia. Desarrollan instintos para los negocios o el ministerio que parecen venir de otra dimensión. Y adquieren una autoridad natural que hace que otros automáticamente reconozcan su liderazgo. Es como si el Espíritu Santo fuera un tutor privado que puede enseñar en días lo que normalmente tomaría años aprender.
Lo más impresionante de todo este proceso es cómo la aceleración divina frecuentemente utiliza las mismas adversidades que antes parecían retrasar al elegido como combustible para propulsarlo hacia adelante a velocidades extraordinarias. Es como esos cohetes que usan la resistencia atmosférica no como obstáculo, sino como fuerza propulsora para alcanzar velocidades que serían imposibles en el vacío. Cada año de aparente pérdida se convierte en energía acumulada que se libera explosivamente cuando llega el momento correcto. Cada puerta cerrada injustamente se convierte en presión adicional que garantiza que cuando se abra la puerta correcta, la entrada será triunfal. Cada persona que te subestimó se convierte en testigo involuntario de la manifestación sobrenatural de tu verdadero potencial. Los escogidos eventualmente comprenden que Dios no solo compensa el tiempo perdido, utiliza ese tiempo perdido como inversión para crear aceleraciones que no habrían sido posibles sin las experiencias previas de resistencia y adversidad. Por eso, cuando sientes que has perdido demasiado tiempo, que llegaste demasiado tarde a tu destino, que otros con menos preparación te han superado injustamente, necesitas recordar que estás tratando con un Dios para quien 1000 años son como un día, y un día puede ser como 1000 años. Es como tener acceso a tecnología de viaje en el tiempo, donde las desventajas temporales se pueden revertir completamente y las pérdidas se pueden transformar en ganancias multiplicadas. El mismo poder que creó el universo en 6 días puede reorganizar completamente las circunstancias de tu vida en un tiempo que desafiará toda lógica humana, catapultándote de donde estás hacia donde siempre supiste que pertenecías, con una velocidad que hará que todos los años de espera parezcan una inversión genial en retrospectiva. Y cuando experimentes esta aceleración divina en tu propia vida, no solo alcanzarás tu destino, lo superarás de maneras que ni siquiera habías soñado posibles. Pero entender que esta restauración viene acompañada de multiplicación sobrenatural es lo que realmente expandirá tu fe para recibir todo lo que Dios tiene preparado. Aquí llegamos al clímax de toda esta historia extraordinaria. Cuando Dios finalmente decide restaurar a uno de sus elegidos, no opera bajo los principios limitados de la justicia humana, que simplemente busca devolver lo que fue tomado. Él opera bajo principios de justicia divina, que demandan no solo restitución, sino multiplicación compuesta de todo lo que fue robado, dañado o retrasado injustamente. Es como esos casos legales donde la compensación incluye no solo el daño directo, sino también todos los dividendos que el dinero habría generado si hubiera sido invertido correctamente durante todos esos años. Los escogidos descubren que el Dios al que sirven es un Dios de abundancia que considera una ofensa personal cuando alguien limita, sabotea o roba de sus elegidos. Y su respuesta nunca es simplemente restaurar el status quo anterior. Su respuesta es elevar a sus escogidos a niveles de bendición que hacen que incluso sus enemigos tengan que admitir que hay algo sobrenatural operando en sus vidas. Y aquí es donde la matemática celestial desafía completamente la lógica terrenal. Por cada año que te fue robado injustamente, Dios no te devuelve simplemente un año equivalente, te devuelve años multiplicados de bendición acelerada que compensan no solo el tiempo perdido, sino también todas las oportunidades, conexiones y crecimiento que habrías experimentado durante ese periodo. Es como esos inversionistas geniales que después de perder dinero por culpa de un fraude, no solo recuperan su inversión original, sino que terminan ganando 10 veces más de lo que habrían ganado si nunca hubieran sido estafados. Los elegidos en temporada de restauración divina experimentan lo que yo llamo bendiciones en esteroides.
donde cada área de sus vidas no solo se recupera, sino que explota hacia niveles que nunca habrían alcanzado a través de progresión normal. Es como si Dios dijera: no solo te voy a devolver lo que te quitaron, te voy a dar tanto que te olvidarás completamente del dolor de haberlo perdido. Lo fascinante es observar cómo esta restauración multiplicada frecuentemente llega a través de las mismas puertas que antes estuvieron cerradas, utilizando a las mismas personas que antes fueron obstáculos y transformando las mismas situaciones que antes fueron fuentes de frustración en plataformas de bendición extraordinaria. Es como esos casos donde alguien es despedido injustamente de una empresa y años después regresa como el nuevo dueño de esa empresa. Los escogidos de Dios presencian reversiones tan dramáticas que parecen sacadas de guiones de películas. Personas que les cerraron puertas ahora compiten por abrirles portales. Organizaciones que los rechazaron ahora los buscan desesperadamente. Oportunidades que parecían perdidas para siempre reaparecen magnificadas en formas que superan ampliamente las versiones originales. Es como si el universo entero conspirara para demostrar que nadie puede tocar impunemente a los elegidos del Altísimo sin enfrentar consecuencias que convierten la injusticia original en el catalizador de bendiciones extraordinarias. Pero aquí viene algo que va a expandir completamente tu comprensión de cómo opera la restauración divina. No solo incluye la recuperación de lo que perdiste personalmente, sino también la restauración de todo el impacto positivo que tu vida habría generado durante los años que fueron saboteados. Es como esos casos donde un inventor es robado de su patente y después, cuando se hace justicia, recibe no solo las regalías que le debían, sino también compensación por todos los beneficios sociales que su invención habría generado. Los elegidos descubren que cuando Dios restaura sus destinos, también restaura todas las vidas que habrían sido transformadas por sus ministerios. Todos los proyectos que habrían bendecido comunidades, todas las influencias positivas que habrían ejercido si no hubieran sido sistemáticamente obstaculizados. Por eso, la restauración divina frecuentemente viene acompañada de plataformas de influencia masiva, recursos abundantes y oportunidades de impacto que permiten a los elegidos recuperar no solo su tiempo perdido, sino también maximizar exponencialmente su contribución al reino de Dios. Y esto es algo que debería llenarte de una expectativa que trasciende todo límite humano. Cuando Dios decide multiplicar tu restauración, no está limitado por la economía natural, las condiciones del mercado o las circunstancias políticas de tu región. Es como tener acceso a un sistema económico celestial que opera según principios sobrenaturales, donde la abundancia se genera a través de la fe, la obediencia y el favor divino. Los elegidos en temporada de restauración multiplicada experimentan provisión que desafía toda explicación racional. Oportunidades de negocio que aparecen de la nada con potencial de ganancias extraordinarias, conexiones con personas que los catapultan instantáneamente a niveles superiores de influencia, ideas e innovaciones que se monetizan de maneras que superan sus proyecciones más optimistas. Es como si Dios fuera un inversionista celestial, que no solo tiene capital ilimitado, sino también conocimiento perfecto de qué inversiones generarán los retornos más extraordinarios en el menor tiempo posible. Lo más impresionante de todo este proceso es cómo la restauración, multiplicada frecuentemente, transforma a los elegidos en testimonios vivientes que inspiran fe sobrenatural en otros escogidos que están pasando por sus propias temporadas de aparente pérdida. Es como esos casos donde una persona se convierte en símbolo de esperanza para toda una comunidad que enfrentaba la misma adversidad.
Cuando otros ven cómo Dios restaura multiplicadamente a un elegido, no solo se alegran por esa persona específica, reciben confirmación profética de que el mismo Dios que hizo justicia en un caso, también la hará en los suyos. Por eso los elegidos que experimentan restauración divina frecuentemente descubren que sus testimonios se convierten en llaves que abren fe en miles de otras personas, creando ondas de expectativa sobrenatural que se extienden mucho más allá de sus círculos personales. Es como encender un faro que no solo celebra la llegada segura de un barco, sino que también guía a toda una flota hacia puerto seguro. Por eso, cuando mires hacia atrás a todo lo que has perdido, todo lo que te fue robado, todos los años que sientes desperdiciados, luchando contra fuerzas que no podías controlar, no lo veas como pérdida neta, sino como inversión divina que está acumulando intereses celestiales que pronto serán liberados en tu vida de maneras que superarán todos tus cálculos humanos. Es como descubrir que cada lágrima era un depósito en una cuenta celestial. Cada injusticia era una acción que se estaba valorizando en mercados espirituales. Cada año de aparente retraso era en realidad un año donde tu restauración futura se estaba multiplicando exponencialmente. Los elegidos que entienden esta perspectiva dejan de lamentarse por lo que perdieron y comienzan a prepararse para administrar la abundancia extraordinaria que está por llegar a sus vidas. Y cuando esa restauración multiplicada finalmente se manifieste, no solo recuperarás lo que era tuyo por derecho, recibirás tanto más que te convertirás en testimonio viviente de que servir al Dios verdadero siempre resulta en ganancia neta, sin importar cuánto tengas que invertir en el proceso de llegar ahí. Y ahí lo tienes, la verdad completa sobre por qué has pasado por lo que has pasado y hacia dónde te diriges ahora. Esos años que creías perdidos, esas oportunidades que pensaste que se esfumaron para siempre, ese tiempo que sientes que te robaron injustamente, todo eso está a punto de regresar a tu vida multiplicado de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero aquí viene la pregunta que va a determinar tu futuro. ¿Vas a seguir viviendo como víctima de lo que te quitaron? ¿O vas a posicionarte como el escogido de Dios que está a punto de recibir la restauración más extraordinaria de su vida? Porque déjame decirte algo. El momento en que cambies tu perspectiva de ¿por qué a mí? a ¿para qué me preparó esto? Es el momento en que comenzarás a ver las señales de que tu temporada está cambiando. Mira, sé que ha sido difícil. Sé que hay días donde te preguntas si realmente eres tan especial como este mensaje te está diciendo, pero esa duda es exactamente lo que el enemigo quiere que sientas, porque si logra convencerte de que eres común y corriente, nunca reclamarás la restauración que legalmente te pertenece según las leyes celestiales. La pregunta real que tienes que hacerte es esta: ¿cuánto tiempo más vas a permitir que el dolor de lo que perdiste te impida prepararte para lo que está llegando? ¿Vas a seguir mirando hacia atrás lamentándote por el tiempo que te robaron o vas a mirar hacia adelante esperando activamente la devolución sobrenatural que Dios tiene preparada para ti? Porque aquí está la verdad que nadie más te va a decir. El momento en que decides creer completamente que eres un elegido en proceso de restauración es el momento en que comienzas a actuar, hablar y moverte como alguien que sabe que su breakthrough es inevitable. Y cuando un escogido opera desde esa certeza, el universo mismo conspira para acelerar su destino. ¿Estás listo para dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en el protagonista de la historia de restauración más extraordinaria que hayas visto? ¿Vas a seguir esperando que otros reconozcan tu valor o vas a empezar a caminar en la autoridad de alguien que sabe que Dios mismo está peleando sus batallas?
Si este mensaje tocó algo profundo en tu corazón, si finalmente entendiste que tus luchas no fueron castigos, sino preparación, entonces necesitas suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo de las revelaciones que necesitas para caminar completamente en tu identidad como elegido de Dios. No permitas que el tiempo que te robaron sea en vano. Permite que sea la inversión que te convierte en la versión más poderosa de ti mismo que jamás hayas imaginado. Tu restauración no solo viene, ya está en camino.